Bueno, vamos ahora con la circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica tiene así un nombre un poco raro, pero es súper importante en trigonometría. Ya sabéis que nosotros estamos considerando triángulos rectángulos, como este que tengo aquí, con un cateto contiguo, un cateto opuesto respecto del ángulo considerado y luego, bueno, la hipotenusa. Y que las razones trigonométricas pues se escriben así como lo que veis aquí: seno, coseno y tangente, en forma de cocientes de los lados del triángulo rectángulo. Bien, si os fijáis, o si os acordáis, mejor dicho, dijimos que las razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente, son independientes del tamaño del triángulo con el que estoy trabajando. Entonces, si a mí me va a dar igual el tamaño, vamos a ser prácticos, y lo que voy a hacer es coger un tamaño que para mí en los cálculos pues sea cómodo y que del cual pueda yo sacar conclusiones rápidas. ¿Cuál es el tamaño de triángulo que es bueno para trabajar? Pues aquel o aquellos que tienen hipotenusa igual a 1. ¿Por qué? Porque si la hipotenusa es igual a 1, al hacer el cálculo del seno y del coseno, va a resultar que el seno es cateto opuesto entre 1 igual a cateto opuesto. Es decir, en los triángulos que tienen hipotenusa 1, el cateto opuesto es lo mismo que el seno de alfa. Este lado de aquí es el seno de alfa. Con el coseno pasa lo mismo, pero con el cateto contiguo entre 1 va a ser cateto contiguo. Lo voy a poner en otro color, en verde. Cateto contiguo. O sea, en los triángulos de hipotenusa 1, el coseno es el cateto contiguo. O sea, este lado de aquí, que estoy marcando en verde. Esto es el coseno de alfa. Lo que mida ese lado es justo el valor del coseno de alfa. Y luego la tangente, bueno, es el cateto opuesto entre el cateto contiguo, la división de los dos lados. Pero bueno, eso ya me importa menos. Pero es que esto es muy útil, porque resulta que todos los triángulos de hipotenusa 1 están inscritos en una circunferencia de radio 1. Fijaos, imaginaos que yo ahora considero esta circunferencia de aquí y la dibujo con radio igual a 1, ¿vale? 1 centímetro, 1 metro, una unidad de las que esté trabajando. 1 kilómetro, me da igual. El caso es que mide 1 en las unidades en las que yo esté trabajando en mi ejercicio. Vale, fijaos, con que yo pinte aquí una línea, por ejemplo, vamos a escoger un color en lila, una línea así, el triángulo que se forma si yo tiro la perpendicular hacia abajo y en horizontal, este es un triángulo que, como esta circunferencia tiene radio 1, esto también mide 1, ¿vale? Luego, este es un triángulo en el que este lado de aquí es el seno y este lado es el coseno. Eso lo veremos luego, ¿vale? ¿Dónde hay otro triángulo de de hipotenusa 1? Pues, por ejemplo, este también tiene hipotenusa igual a 1. Porque, claro, hemos dicho que la hipotenusa, perdonad, voy a quitar esto, así, medía 1. El radio medía 1, luego la hipotenusa de este triángulo que acabo de dibujar también mide 1. ¿Dónde hay más triángulos que miden 1? Pues por ejemplo por aquí. Yo puedo dibujar un triángulo así, así y así. Espera, vamos a hacerlo con el tiralíneas este triángulo, supuesto que me salga rectángulo, ahí. Pues también tiene de hipotenusa 1, con lo cual también va a tener el seno y el coseno muy visibles, son estos lados de aquí. Luego, en una circunferencia, que es la que llamamos circunferencia goniométrica, de radio 1, están inscritos todos los triángulos de hipotenusa igual a 1, en los cuales se ve súper fácil cuánto vale el seno y cuánto vale el coseno. Entonces yo puedo ir dibujando triángulos y viendo, a ver, dependiendo del ángulo de abertura con el que yo dibujo ese triángulo, cómo es el seno y cómo es el coseno. Esa es la circunferencia goniométrica, la circunferencia que comprende todos los triángulos de hipotenusa igual a 1, que no es más que una circunferencia de radio 1. Entonces, voy a cogerme esta circunferencia goniométrica, la voy a llevar aquí, y voy a ir analizando a ver qué pasa. A ver, voy a cogerla otra vez.
lo voy a pintar más o menos por ahí. Voy a ver qué pasa, voy a analizar qué pasa con los, por ejemplo, los senos y los cosenos, dependiendo de cómo de abierto esté el ángulo que yo dibujo. Por ejemplo, vamos a ver. Primer ángulo. Imaginaros que estoy en el primer cuadrante. En el primer cuadrante tendría un triángulo así, en el que el seno es esta línea vertical, y esto sería el seno de alfa, y el coseno sería esta línea horizontal, hemos dicho. Bueno, con esto ya puedo sacar algunas conclusiones. Lo primero, el coseno es más pequeño que 1, porque 1 hemos dicho que es todo el radio, así que el coseno es más pequeño que 1. Pero es que el seno también, porque si eso es 1, esto también es 1. Y entonces esta línea de aquí, voy a poner otro color, esta línea de aquí es más grande que esta, luego el seno es más pequeño que 1, ¿vale? Vale, pues ya tenemos una primera conclusión gracias a la circunferencia cronométrica. Tanto el seno como el coseno siempre son menores que 1, ¿vale? Luego veremos cuánto vale. Recordad que esta hipotenusa hemos dicho que vale 1. Además, el coseno y el seno, si esto lo interpreto como si fueran unos ejes coordenados de x, y, por así decir, sabéis que hacia arriba están los positivos y hacia la derecha también están los positivos, y hacia la izquierda están los negativos y hacia abajo también están los números negativos de las íes, ¿vale? Entonces, puedo decir que en este caso tanto el coseno como el seno son positivos. ¿Por qué? Porque el coseno está dibujado hacia la derecha y el seno está dibujado hacia arriba. Ambos son positivos, ¿vale? Entonces puedo ir ya sabiendo el signo que tienen las razones trigonométricas en función del ángulo que tengo. Cuando el ángulo está en el primer cuadrante, voy a ampliarlo bien para poder dibujar bien, cuando el ángulo es del primer cuadrante, como este angulito alfa, estoy en lo que se llama el primer cuadrante, es decir, arriba a la derecha, el seno es positivo y el coseno es positivo, ¿de acuerdo? Pero es que puedo decir todavía más, porque resulta que la tangente, por el vídeo que vimos, siempre es la división tangente, hay una relación que es tangente de alfa es igual al seno de alfa entre el coseno de alfa. Entonces, si yo divido algo positivo entre algo positivo, el resultado también va a ser positivo. Más entre más, más. Pero es que hay más. Resulta que se demuestra, esto ya no hace falta que os conozcáis la demostración, que igual que yo puedo pintar el coseno y el seno, existe un dibujo para la tangente. Vamos a ponerlo con morado, por ejemplo. La tangente del ángulo se puede ver gráficamente dónde está, pintando desde donde intersecta el radio, este que hemos dibujado en horizontal, hacia arriba en vertical, hasta que se encuentra con la línea que dibuja el radio de la hipotenusa, ¿vale? La hipotenusa, si la prolongáis, tenéis un poquito más prolongada, hasta ahí. Bueno, pues esa línea roja que acabo de pintar es precisamente la tangente de alfa. Con lo cual también podemos ver que es positiva, ¿vale? La tangente de alfa también es positiva. Bueno, pues vamos a seguir abriendo el ángulo. Vamos a considerar ahora un ángulo del segundo cuadrante. Un ángulo del segundo cuadrante está por aquí. Vamos a dibujar, por ejemplo, ese. ¿Dónde están su seno y su coseno? A ver, el seno siempre lo tenéis que dibujar en vertical, ¿de acuerdo? Bueno, esperad, vamos a pintar primero el ángulo. El ángulo del segundo cuadrante, el ángulo alfa, es este. Está en el segundo cuadrante, ¿vale? ¿Dónde están el seno y el coseno? Pues mirad, el seno siempre va en vertical desde donde ha terminado el ángulo. Este va a ser el seno de alfa. Y el coseno siempre en horizontal. Ahí lo tenéis, este va a ser el coseno de alfa. ¿Y dónde se dibuja la tangente? La tangente siempre os tenéis que acordar que se dibuja a la derecha. Entonces lo que se hace es prolongar la hipotenusa y ver dónde corta a la vertical de antes, aquí. Esta, en este caso, en el segundo cuadrante, ahí está la tangente de alfa. Bueno, vamos a ver entonces qué signo tiene. Pues mirad, el coseno
está dibujado hacia la izquierda, luego es negativo, ¿vale? Hacia la derecha son los positivos, hacia la izquierda los negativos. El coseno es negativo, el seno, como está dibujado hacia arriba, lo vamos a tomar positivo, y la tangente, como está dibujada hacia abajo, es negativa. Pues ya me puedo apuntar todos los signos que acabo de decir. El coseno hemos dicho que es negativo, en verde, coseno negativo, el seno es positivo, el coseno es negativo, y la tangente, como está hacia abajo, también es negativa. Además podríamos saberlo porque la tangente es seno entre coseno, y entonces es más entre menos, menos. ¿Vale? También podríamos hacerlo así. Venga, vamos a seguir, vamos a hacer un tercer cuadrante. Vamos ya al tercer cuadrante, dibujamos la línea del ángulo en el tercer cuadrante, un ángulo cualquiera en el tercer cuadrante. Este es el ángulo alfa ahora, estamos aquí, tercer cuadrante. Vale, ¿dónde está el seno y el coseno? El seno está siempre en vertical, este es el seno, seno de alfa. El coseno siempre está en horizontal, es este de aquí, coseno de alfa. Y la tangente hemos dicho que siempre se dibuja a la derecha, entonces hay que prolongar la hipotenusa, la prolongo, y hasta donde se encuentre con la vertical, que siempre sale de aquí, ¿vale? Del origen, del 0, 0, o sea, del 0 ángulos, por así decir, del origen de ángulos. Esta sería la tangente de alfa. Luego, si os fijáis en los signos, el coseno es negativo porque está hacia la izquierda, el seno también es negativo porque está a la izquierda, pero la tangente es positiva porque está hacia arriba. ¿Vale? Entonces, para el tercer cuadrante, en el tercer cuadrante, podemos afirmar que el seno es negativo, el coseno también es negativo y la tangente va a ser positiva. ¿Vale? Bueno, y si ahora ya abro a un ángulo del cuarto cuadrante, como este de aquí, alfa, pues lo mismo. Voy a dibujar, ahí lo tenéis. Ese sería el ángulo dibujado. Y ahora, ¿dónde está el seno? Siempre el seno, hemos dicho que en vertical. ¿Vale? Esto es el seno de alfa, para un ángulo del cuarto cuadrante. El coseno, siempre en horizontal, coseno de alfa. Y la tangente, siempre hacia la derecha. Entonces tengo que prolongar un poquito, cojo el rojo, y desde aquí hacia abajo, hasta donde se encuentre. Esa es la tangente de alfa. Signos, pues el seno es negativo porque está hacia abajo, la tangente es negativa porque está hacia abajo, y el coseno es positivo porque está hacia la derecha. De esa manera, con un solo vistazo mental, puedo saber cuál va a ser el signo de todas las razones trigonométricas, esté el ángulo en el cuadrante que esté. El seno es negativo, el coseno es positivo y la tangente es negativa. Recordad que tangente seno entre coseno también se puede calcular así. ¿Vale? Bueno, pues como veis, las razones trigonométricas me han sido muy útiles para determinar los signos. También me van a servir para calcular los recorridos, es decir, desde qué valores hasta qué valores puede ir el seno y el coseno. Pero eso lo vamos a ver en un vídeo, que es el vídeo que viene a continuación. ¿De acuerdo? Venga, pues cualquier duda me preguntáis en clase.